Vamos a iniciar. Control. Recuerden ustedes que es muy importante todo el conocimiento de crecimiento, pero que después de trabajar con los microorganismos, también debemos de poder controlarlos de diferentes maneras. Entonces vamos a ver aquí algunos agentes o métodos para poder controlar el crecimiento microbiano. Es importante que tengan ustedes por ahí, ¿sí? Ustedes van a tener ahí la presentación. Algunos términos que conozcan, porque todos estos términos se aplican en este tema de agentes y métodos de control microbiano. Entonces es importante que ustedes puedan comprender muy bien la diferencia que hay entre esterilización, inhibición del crecimiento y los métodos que hay para inhibir. Ustedes ya saben que esterilización se refiere a la muerte o eliminación de todos los organismos viables. Y lo hemos estado practicando seguido en el laboratorio. Pero el término inhibición del crecimiento, aquí recuerden ustedes que el término inhibición ya se refiere a un control limitando nada más el crecimiento. Hay varios métodos para inhibir, algunos más o menos efectivos. Entre ellos tenemos la desinfección, cuando se ataca directamente a los patógenos, aunque no elimina a todos los microorganismos. ¿Sí? Hay algunos desinfectantes, ¿sí?, que matan, pero que también pueden inhibir el crecimiento de ellos, de los microorganismos. Ahí tenemos el hipoclorito de sodio y muchos más. Cuando hablamos de una descontaminación, nada más se trata un objeto, una superficie para que su manejo sea más seguro, pero de ninguna manera va a eliminar a los microorganismos. Puede disminuirlos nada más. Y un ejemplo es cuando limpiamos una mesa con un trapito húmedo, etcétera. A ver, estamos nada más descontaminando. El control microbiano vamos a tenerlo de una manera física y también de una manera química. Podemos tener agentes o métodos físicos como el calor, como la radiación o como la filtración. Pero también el control microbiano se lleva a cabo en forma química. Y en forma química es haciendo uso de los agentes antimicrobianos, que son sustancias químicas que pueden ser naturales o sintéticas, que matan a los microorganismos o los inhiben. Pueden aplicarse de uso externo o utilizarlos in vivo. Entonces va a ser importante que podamos diferenciar muy bien el control cuando vamos a aplicar los agentes o métodos físicos o los agentes los químicos. Vamos a hablar un poquito de el control físico. El control físico antimicrobiano, donde, pues bueno, dijimos que uno de los más importantes, ¿verdad?, el más generalizado para el control del crecimiento, pues es el calor, ¿sí? Entonces es un método físico y muy importante, y se usa a gran escala el calor para el control de los microorganismos. Hay factores que afectan la susceptibilidad del microorganismo al calor. Entonces, la temperatura, ¿sí? Cuando una temperatura muy alta, la mayoría de las macromoléculas ya pierden su estructura y su función, porque se desnaturalizan principalmente. Pero también la duración del tratamiento y el tipo de calor. Entonces, estos factores son muy importantes en el momento en que se vaya a esterilizar por calor, ya que si no se aplican, ¿sí?, adecuadamente, puede ser que los resultados no sean efectivos. Hay dos tipos de calor que se pueden utilizar para el control de los microorganismos. El calor seco,
Lo que hace en el microorganismo es que produce la destrucción del microorganismo por una oxidación de sus componentes celulares, principalmente. Los equipos que se utilizan para aplicar calor seco pues son los hornos, hay hornos de gas, eléctricos, etc. Sin embargo, un método muy usado de calor es el húmedo, el calor húmedo, el que hemos estado empleando durante tiempo y que ustedes lo usan, en el que emplea vapor de agua, presión. Aquí lo que destruye a los microorganismos es por una coagulación de las proteínas celulares. Y el equipo que más utilizamos para aplicar el calor húmedo pues es un autoclave. Y comúnmente lo que tenemos las ollas de presión, que son muy efectivos para poder controlar a los microorganismos. El efecto que tiene la temperatura en un microorganismo, si recuerden lo que es un microorganismo mesófilo, ¿verdad? Lo vimos en las tareas anteriores, ¿sí? Ahí en esta gráfica ustedes pueden observar el efecto que tiene la temperatura en la viabilidad. Aquí de un tipo de microorganismo mesófilo, ¿verdad? Que se desarrolla principalmente a temperaturas entre 25 y 40 grados centígrados. Vean ustedes cómo en esta gráfica pudiéramos llamarle de muerte, aplicando 70 grados centígrados, ¿verdad? La eficacia de este calor, ¿sí? Como un esterilizante se va a medir mediante el valor D. ¿Qué es el valor D? Por definición, es el tiempo de reducción decimal, pero aplicado al efecto de temperatura es el tiempo que se requiere para reducir a la décima parte la viabilidad de una población microbiana a una temperatura determinada. Entonces, el valor D a 70 grados centígrados, pues se sacaría, ¿verdad? De esa manera, cuando la viabilidad baja a la décima parte. Y mediante esta gráfica se puede observar, ¿sí? El tiempo de reducción decimal a 70, a 60, a 50. Se extrapola, donde cruza con la línea, bajan y ahí determinamos el valor D. Sin embargo, hay un término que se aplica, hay una función que se aplica mucho más, ¿verdad? Porque es una manera más fácil de poder caracterizar la sensibilidad de un organismo al calor y es midiendo su tiempo de muerte térmica. En esta forma, ¿sí? Vamos a determinar el tiempo nada más que se necesita, pero para matar a todas las células a una temperatura determinada, ¿sí? En el término anterior, lo que es el tiempo de reducción decimal, es una técnica muy buena, pero se tienen que estar haciendo muchos conteos hasta determinar cuándo llegamos a la décima parte de la población. En cambio, determinando el tiempo de muerte térmica, podemos, únicamente es el tiempo que vamos a necesitar para matar a todas las células a una temperatura determinada. Hay algunos factores que pueden afectar al valor D, porque, por ejemplo, una bacteria que forma endosporas, ¿verdad? Su célula vegetativa puede tener un valor D y su célula, estando esporulada, pues va a cambiar. Se puede esterilizar por calor seco. Dijimos que se usan los hornos de gas, los hornos eléctricos, ¿sí? Y es aire caliente. Son hornos especiales que permiten la distribución uniforme del calor en su interior. Por lo general, para material rutinario de laboratorio utilizamos 170 grados centígrados alrededor de 2 horas. Tiene ventajas, tiene desventajas, ¿verdad? Podemos utilizar indicadores físicos, termómetros que miden la uniformidad de la temperatura o biológicos también, como son las esporas, ¿ves? De algunos Bacillus subtilis o algún otro microorganismo que nos puede ayudar,
¿verdad? Para ver la efectividad del método. Seguimos con la esterilización por calor seca, porque simplemente la llama directa que utilizamos en el laboratorio para esterilizar el filamento de SOASA es una forma de esterilización por calor seco. Consiste en colocar el material directamente al fuego hasta que éste se ponga al rojo vivo. De esta forma se queman todos los contaminantes hasta reducirlos a cenizas. Su eficacia depende de la calidad de la llama y se realiza de rutina en el laboratorio de microbiología para esterilizar el asa, así como lo hemos estado haciendo rutinariamente en todas las prácticas que hemos tenido. La incineración es otro término también de esterilización por calor seco. ¿Sí? Es el material a esterilizar, se coloca en cámaras especiales donde alcanza temperaturas muy elevadas y con este método se queman los contaminantes hasta reducirlos a cenizas. Es la incineración. La esterilización por calor húmedo, que es el método que les comentaba, que es usado a gran escala por sus buenos resultados, no requiere a veces equipo muy sofisticado. Tenemos, son dispositivos que están sellados de calentamiento interior, utiliza vapor a presión para matar los microorganismos. El vapor de agua bajo presión se permite alcanzar la temperatura de 121 grados centígrados, ¿sí? Y el tiempo de esterilización es alrededor de los 15 minutos. Claro que se va a requerir mayor tiempo cuando el objeto es muy voluminoso o los volúmenes también son mayores. Hay diferentes tipos de autoclaves, ¿verdad? Desde lo más sencillo o una olla de presión, autoclaves eléctricas o de gas, pero todo su finalidad y su objetivo y su función es la misma. Aquí tenemos otro tipo de autoclave, ¿verdad? Pero el vapor a presión, ¿verdad? Saturado a presión y la temperatura de 121 grados centígrados son las bases para llevar a cabo la esterilización. La endospora y su esterilización por calor. Recordemos que la resistencia al calor de una célula vegetativa y de las endosporas varían considerablemente y son muy grandes. Son muy grandes. La autoclave normalmente dijimos que 121 grados centígrados por 15 minutos es suficiente para destruir, ¿sí?, las endosporas. Sin embargo, una célula vegetativa la podemos destruir a 65 grados centígrados por medio minuto. Debido a estas diferencias, los procesos eficaces de esterilización por calor están diseñados para destruir las endosporas. Hay algunas características, factores que pueden intervenir para dar más susceptibilidad o más resistencia al calor. El medio en el que tiene lugar el calentamiento influye en la muerte de las células vegetativas y endosporas. O sea, la muerte es más rápida si se encuentran las células en un pH ácido, ¿sí? Las concentraciones altas de azúcares, de proteínas y de grasas también aumentan la resistencia de los microorganismos al calor. Las células deshidratadas, las secas, las endosporas, ya sabemos que son más resistentes que las hidratadas y las húmedas. La pasteurización es un término que yo creo que todos hemos escuchado, ustedes lo conocen muy bien. Sin embargo, no podemos hablar aquí de que la pasteurización es un método de esterilización. Entonces, la pasteurización consiste en la aplicación de calor controlado con la finalidad de reducir la población microbiana que se encuentra, ¿sí?, en la leche u otros alimentos termosensibles. Entonces, ahí tomemos muy en cuenta el término reducir, porque no es esterilización, ¿verdad? Y la pasteurización lo que hace es controlar patógenos importantes. Podemos hablar como listeria, monocitógenes,
Campylobacter, Salmonella, E. coli o 157H7, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, etc. Y esto va a ayudar a incrementar la vida útil de líquidos perecederos. En el caso de la pasteurización de la leche, que es un método muy aplicado, ¿verdad? Y muy bueno, porque reduce mucho incrementa la vida útil del líquido y aparte nos asegura el controlar los patógenos que se puedan transmitir por ese alimento. Como en el caso de la leche, hay una forma de pasteurización que le llaman pasteurización rápida, que es aplicando 71 grados centígrados por 15 segundos. ¿Sí? Después de esto, la leche se enfría rápidamente. Esa es la pasteurización rápida. Hay otro tipo de pasteurización, como la llamada pasteurización en masa. Aplica de 63 a 66 grados centígrados por 30 minutos. Sin embargo, se ha visto que puede alterar el sabor del producto final. Otro de los métodos para control de los microorganismos, y es control físico, son las radiaciones. La radiación es otro tipo de energía que se emplea para esterilizar o reducir la carga microbiana. Tenemos diferentes tipos de radiaciones. Como vemos aquí, microondas, radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, electrones, y cada tipo de radiación actúa de un modo específico. Las microondas, por ejemplo, tienen su efecto antimicrobiano, se debe al efecto térmico. En cambio, la radiación ultravioleta, que tiene una longitud de onda de 220 a 300 nanómetros, esta radiación sí causa modificaciones y roturas en su DNA y por ende la muerte del organismo expuesto. Tiene poco poder de penetración en la materia. Por eso pues se utiliza simplemente para desinfectar superficies, aire, agua y otros materiales. Se emplea, ustedes lo han visto, en campanas de bioseguridad en el laboratorio. Su utilidad se va a limitar entonces a desinfección de superficies por su poco poder de penetración en la materia. Otro tipo de radiaciones que se utiliza para el control de los microorganismos son las radiaciones ionizantes. Son radiaciones electromagnéticas con suficiente energía para producir iones y especies moleculares reactivas, como los electrones, el radical hidroxilo, el radical hidruro. En el uso de radiaciones ionizantes, la unidad de radiación ionizante es el Röntgen. Es una medida de la energía radiante, pero que procede de una fuente. ¿Sí? La radiación ionizante, el estándar para aplicaciones biológicas como la esterilización, es la dosis de radiación absorbida. Entonces, cuando hablamos de una dosis de radiación absorbida, esto se mide en rads o en grays. Un grays es igual a 100 rads. Esa es la dosis de radiación absorbida. También se va a aplicar el término de reducción decimal, o sea, el valor de 10. Recuerden ustedes que lo hemos estado aplicando en temperatura también. Aquí también se utiliza en el control de los microorganismos mediante una radiación ionizante. La reducción decimal de 10 es la dosis de radiación necesaria para reducir a la 10ª parte de la población o alguna función. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque también se va a determinar, ¿sí?, el valor de 10 en el caso de la radiación ionizante. Las radiaciones X o rayos gamma son radiaciones ionizantes. Inhiben o matan a los microorganismos. Penetran cuerpos sólidos, líquidos, o sea, tienen un alto poder de penetración en la materia. Es suficiente energía y poder de penetración para matar a los microorganismos.
Esteriliza suministros médicos, productos alimenticios, medicamentos, etc. La relación de la sobrevivencia microbiana con la dosis de radiación de 10. El valor de 10 que dijimos que es la dosis de reducción decimal. O sea, cuando la población se reduce o la actividad se reduce, la función, a la décima parte de sobrevivencia, ¿verdad? Ahí tendríamos el valor de 10 en Grace. Ok, aquí en esta tabla podemos observar la sensibilidad a la radiación, ¿verdad?, de microorganismos y algunas funciones biológicas. Tenemos al final algunas funciones biológicas, pero ahí podemos ver, ¿verdad?, en la tabla diferentes tipos de microorganismos, desde algunos esporulados, y poder ver su valor de 10 en Grace. ¿Sí? Podemos ver que los esporulados tienen mayor valor que un no esporulado. Pero, sin embargo, podemos también observar el valor de 10 en hongos, levaduras, ¿verdad?, y algunos virus también, de la boca, de los pies, la inactivación de enzimas, donde el valor de 10 en Grace es superior, muy superior. Tenemos algunos productos médicos y de laboratorio, ¿sí?, esterilizados, que se pueden esterilizar por radiación. Entonces ahí podemos ver varios ejemplos, como cartílagos, tendones, piel, válvulas cardíacas y algunas drogas, como son los antibióticos. Hay diferentes tipos de antibióticos o de drogas, y algunos equipos médicos de laboratorio, como suturas, jeringas, etcétera, medios de cultivo que se esterilizan, ¿verdad?, mediante radiación. El otro método de esterilización físico es por filtración. Ustedes conocen ya un poquito acerca de los filtros, la función que tienen, ¿verdad? Entonces, también se utilizan para el control de los microorganismos. Es un método que consigue muy bien descontaminar, incluso esterilizar, sin tener que exponer a un calor desnaturalizante. Se aplica en líquidos y gases termosensibles. Y así como se ve muy sencillo en los cuadros, ¿verdad?, tenemos un gas o un líquido que presenta microorganismos, los hacemos pasar a través de un filtro, el cual es fabricado con poros pequeños, diferentes graduaciones de poros pequeños, y finalmente tenemos el gas y el líquido completamente estériles, ¿verdad?, libres de ese microorganismo. Los tipos de filtros de esterilización se seleccionan, va a depender del tamaño del contaminante que se quiere excluir, dependiendo del tipo, la muestra y el tipo de contaminante que se pretende que trae nuestra muestra, pues se va a utilizar el filtro con poros. Van a ir desde 0.45 a 0.2 micras del tamaño del diámetro del poro. Estos son los que se usan normalmente en microbiología para pequeños volúmenes en el laboratorio. Recuerden, poros de un diámetro de 0.45 a 0.2 micras. En microbiología se usan varios tipos de filtros, ¿sí?, los llamados filtros de profundidad, los filtros de membrana y los filtros núcleo-por. Decimos que la filtración es el método eficaz para esterilizar la mayoría de los líquidos sensibles al calor y los gases también. Este es uno de los filtros que se utiliza como un prefiltro, los llamados filtros de profundidad. Son láminas fibrosas o tapetes compuestos puede ser de fibra de papel o de vidrio, de borosilicato. Estas láminas fibrosas pueden atrapar las partículas, ¿verdad?, que lleva la muestra. Le llamamos prefiltros
Y los podemos encontrar, por ejemplo, para filtración de aire, en lo que es en el aire acondicionado, en las cabinas como bioseguridad, en las cabinas los llamados filtros CEPA, que elimina del aire las partículas hasta de 0.3 micras o mayores. Muchas veces se utiliza en algunas muestras que traen partículas mayores, partículas grandes, para quitar el exceso de partículas grandes y evitar que un filtro con poro menor se nos llegue a tapar. Son los filtros de profundidad, llamados también prefiltros. Los más usados en laboratorio de microbiología para esterilizar líquidos son los llamados filtros de membrana. Estos filtros de membrana son polímeros que se hacen principalmente de acetato de celulosa y nitrato de celulosa o polisulfona. Estos tamices llegan a tener de un 80 a un 85% de poros abiertos y se hacen también graduados los poros, y el que se usa principalmente en microbiología son los filtros de membrana con un poro de 0.22 micras. Son los más efectivos. Podemos observar que este método de filtro de membrana tenemos sistemas para volúmenes pequeños o sistemas para mayores volúmenes o grandes volúmenes. En el caso de la imagen de la izquierda, tenemos un dispositivo muy sencillo, ¿verdad? En donde al final de él se tiene el filtro membrana, se hace pasar el líquido a través del filtro y se recupera el líquido en un material estéril. Este es un sistema de filtración para pequeños volúmenes, y el de la parte derecha se utiliza para volúmenes un poco mayores, pero se hace pasar el líquido a través del filtro. Este es un equipo todavía mucho más sencillo y con el que a lo mejor están familiarizados ustedes, muy probablemente en química ya lo usaron. El dispositivo, el de la izquierda, es el mismo, pero no está ensamblado, y el de la derecha ya está ensamblado. Vean ustedes cómo lleva su filtro membrana, ¿sí? Y se embona, es un matraz y va bien sellado, está estéril. Es un embudo, la parte de arriba. Por la parte derecha ya está ensamblado todo. Se vierte el medio o el líquido que no está estéril, se hace pasar por el filtro. Nos ayudamos con una bomba de vacío para extraer el líquido y recuperamos el líquido estéril en el frasco estéril. Entonces es una forma sencilla que podemos hacer en el laboratorio, pero es importante contar con el filtro membrana, que es el que nos va a hacer la función para retener los microorganismos. Finalmente, tenemos el filtro membrana llamado filtro nucleopor. Se elaboran a base de varios productos, pero uno de ellos muy importantes son los policarbonatos. Son productos que se tratan con radiación y después se fracturan con productos químicos. Entonces, esto produce poros muy uniformes, como lo podemos ver. Se usan mucho para poder aislar microorganismos, para observarlos en microscopía electrónica de barrido. Los microorganismos se extraen de una muestra líquida y se concentran sobre el filtro. Enseguida se observan directamente con el microscopio. En las imágenes siguientes podemos ver perfectamente bien, son fotografías, ¿sí?, al microscopio de barrido. Vean cómo se ven algunas algas y bacterias acuáticas atrapadas en filtro membrana. También se les llama a los filtros membrana filtros nucleopor. Y aquí podemos ver perfectamente una espiroqueta atrapada por el filtro. Es un filtro membrana nucleopor de 0.2 micras. ¿Sí?
Es microscopía electrónica de barrido mostrando a Leptospira interrogas en un filtro nucleopor. ¿Cómo ven, muchachos? Más o menos quedó entendido lo que vimos acerca del control físico. ¿Cómo ven? ¿Hubo algunas cosas que no hayan entendido? Está todo muy claro, profe. Todo bien, gracias. maestra. Sí. Algunas cosas yo sé que ya las saben, pudieron ser recordatorios, pero es muy importante que ustedes tengan bien claro, ¿verdad? Que cuando vayan a necesitar controlar, ¿sí? Sobre todo bacterias, también hongos, protozoarios, o sea, pueden utilizar el calor y yo creo que eso sí ya lo conocen porque tuvieron que haberlo visto al menos en forma teórica en métodos, ¿verdad? Entonces el calor, tanto húmedo como el seco, ¿sí? Lo aplicamos mucho, pero mucho es lo que más aplicamos, ¿verdad? Sin embargo, la filtración también la podemos utilizar y es un método físico también para controlar. Cuando una muestra viene contaminada, la hacemos pasar por un filtro y la descontaminamos, ¿sí? Entonces, nada más ahí es importante saber qué tipo de filtro, como aquí les decía, que estos son muy, muy importantes. Los filtros membrana, tanto los nucleopor, pero los que más se utilizan son los membrana, los filtros membrana, estos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en microbiología les decía que estos filtros membrana que se hacen de acetato de celulosa, ¿verdad? Los que más utilizamos son los que tienen poros de un diámetro de 0.22 micras. Este dato es importante, ¿sí? Es el que da mejores resultados. Hacemos pasar un líquido contaminado a través de este filtro, ¿sí? Y el líquido pasa a través del filtro completamente libre de microorganismos, ¿sí? Y pues son los filtros que ustedes conocen de papel, a veces son acetato de celulosa, los principales, nitrato de celulosa, polisulfona, ¿sí? Pero entonces estos son los que más utilizamos en microbiología. Entonces son muy útiles, muy buenos. Y claro que los nucleopor también, ¿verdad? Pero miren, este dispositivo de filtro membrana lo utilizamos mucho aquí en los laboratorios. Es un dispositivo bien sencillo, es esto. Sí, se pone el filtro aquí adentro y se hace pasar el líquido a través de una jeringa. Lo impulsamos, pasa y ya pasa el líquido estéril, ¿verdad? Y hay otros dispositivos, pues ya para utilizar para volúmenes mayores, ¿verdad? Pero de veras que tiene mucha aplicación y les decía, estos pues están muy sencillos también de usar, ¿verdad? Aquí está el filtro, es lo más importante, que se coloca aquí, se embona todo, se hace pasar su medio contaminado por aquí, ¿verdad? Y pasa a través del filtro y pasa hacia acá, lo reciben en un matraz estéril y ya tienen su medio estéril aquí. Nos ayudamos con una bomba de vacío para extraer el líquido. Entonces, son técnicas rutinarias que se hacen en el laboratorio y que son muy útiles porque a veces hay material que no podemos meterlo a la olla a esterilizar, ¿sí? Porque son sensibles al calor. Entonces, no podemos utilizar calor para descontaminarlos o esterilizarlos. Entonces, tenemos que utilizar otro método. Y claro, que un filtro sirve nada más para muestras líquidas, ¿verdad? Entonces, pero son muy útiles. Y después estos que son, nada más que son mucho más caros, los filtros nucleopor, ¿sí? Por los materiales que se utilizan para su elaboración, que son tratadas con radiaciones, ¿verdad? Y con productos químicos para hacer las perforaciones. Entonces, pero son muy útiles, ¿sí? También se extraen, los microorganismos se pueden extraer de la muestra líquida y ya se concentran en la parte superior, así como vimos esas espiroquetas tan bonitas que están por aquí, ¿sí? Y aquí están, ¿sí? Bacterias retenidas en un filtro nucleopor y se ven bastante bien como estas espiroquetas, ¿verdad? Que no pudieron pasar a través del poro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ven?
Para la siguiente clase tenemos ahora los métodos químicos. Estos fueron métodos físicos, ¿sí? Ahora vamos a ver métodos químicos. Tengo un video. Espérenme tantito. Tengo un pequeño video, muchachos, pero a lo mejor, déjenme ver cuántos minutos tarda, lo podemos ver. Todavía tenemos unos 8 minutos. A ver, déjenme ver. Me tarda... Sí, me tarda 6 minutos. Vamos a verles. Está en inglés, pero está muy sencillo. Cualquier duda lo detenemos y vamos explicando. Una bacteria que forma espora y otra que no la forma. La inocula normalmente sobre la placa para que crezca en la superficie de toda la placa y van a inocular las dos bacterias, la que produce espora y la que no produce espora. Escherichia coli y Bacillus. Ahí está el crecimiento. Los meten al congelador por 24 horas, ¿sí? Congelarlas, las dos. Pasan las 24 horas y los sacan los dos bien congelados. Dejan que se descongele. Y los van a inocular. ¿Cómo afectó el congelamiento en ambas bacterias? ¿Ya lo vieron? Es como que las dos crecieron, ¿verdad? Los dos crecieron. Ahora van a utilizar luz ultravioleta. Sabemos que la luz ultravioleta puede dañar el DNA. Están irradiando la mitad de cada placa. ¿Sí? Están exponiendo luz ultravioleta por 2 minutos. Los van a incubar 24 horas y después de 24 horas, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que estamos observando? Entonces, Escherichia coli, lado izquierdo. Unas 4 colonias, ¿se fijan? Unas 5 colonias crecieron en el lado que se expuso a la luz ultravioleta. Y la parte que no, está llena de crecimiento. Luego vean lo que le pasó a Bacillus, donde sí se expuso a la luz ultravioleta y donde no. Sí creció, pero menos cuando se expuso, ¿verdad? Ahora calentaron por 10 minutos. Fíjense, ya llevamos congelación, luz ultravioleta, calor. ¿Se fijan qué interesante está ver estos resultados? Vean el calor. ¿A quién le afectó? Escherichia coli. Miren, Bacillus. Siguió creciendo. Y fue temperatura de ebullición, fueron 100 grados. ¿Sí? Vean, Bacillus. Sobrevivió perfectamente 100 grados.
para que se deshidrataran. 4 meses. Y miren cómo quedaron después de 4 meses llenos de etilenglicol. Completamente secos. Diríamos, ya esto ya no sirve, ¿verdad? Inocularon en las placas y después de 24 horas, vean, Escherichia coli no sobrevive. Bacillus uniformes, ¿qué le pasó? Ahí está. ¿Qué le pasó? No le pasó nada. ¿Sí? Y esta es una prueba. Tenemos que checar con el sencillos todos. El ciclo tiene muchos peligros. Inoculan las placas. ¿Y algún trabajo? Después de la inoculación, nadie sobrevivió. ¿Sí? ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Qué les pareció el video? ¿Sí lo comprendieron, verdad? Sí, muy interesante. Sí. Fíjense cómo aplicaron 4 factores, ¿o cuántos fueron? Calor, deshidratación, radiación ultravioleta, congelación. ¿Y quién tuvo la mayor capacidad de sobrevivir? De las 2 bacterias, ¿quién sobrevivió más? ¿Y por qué? A ver, díganme, muchachos, ¿se vio bien claro? ¿Quién sobrevivió a la deshidratación? ¿No lo observaron? ¿Quién sobrevivió a la deshidratación? ¿Quién sobrevivió al congelamiento? ¿Quién sobrevivió a la luz ultravioleta? Ninguno de esos factores sobrevivió a Escherichia coli, pero Bacillus sí sobrevivió. ¿Dónde fue el único factor en donde no sobrevivió Bacillus? A ver, díganme, muchachos, ¿dónde se vio que no sobrevivió? ¿Al autoclave? En el autoclave. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿cuánto llegó en el autoclave, Caro? ¿Son 120 grados? Sí, es la temperatura de esterilización, 120. ¿Por qué sí pudo crecer cuando se le congeló, se le deshidrató, cuando se le puso luz ultravioleta? ¿Por qué creen que sí pudo sobrevivir? A ver, díganme, ¿por qué sobrevive? ¿Y por qué Escherichia coli no? Porque Bacillus tiene una endospora, muchachos. Es una bacteria esporulada. Recuerden cuando vimos, ¿sí? La extinción de endosporas, ¿qué pasó? Bacillus es esporulada, forma endospora. Escherichia coli no. Por eso Bacillus resiste, ¿sí? Resiste la desecación, resiste la congelación, resistió hasta la ebullición. Ustedes se fijaron cuando los pusieron en un vasito y estaba a temperatura de ebullición, lo inocularon en la placa y siguió creciendo, ¿sí? Resistió a la luz ultravioleta,
Vean a todo lo que resiste una bacteria que llega a formar endospora, porque es una estructura de gran resistencia a muchas cosas. Lo que no pudo resistir fueron los 121 grados centígrados, ¿sí? En el autoclave. Entonces, esas cosas las deben de tener ustedes bien presentes, bien comprendidas, muchachos, ¿sí? Y una célula que no forma endospora, pues fácilmente se le puede destruir con cualquiera de esos factores. No resisten la deshidratación, ni la congelación, ni la ebullición a 100 grados, ni la luz ultravioleta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir hablando el día viernes, ¿sí? No dejen de conectarse todos, muchachos, ya no quiero que me falten, ¿sí? Por favor, a la clase. Cualquier duda, muchachos, anótenla y el viernes lo platicamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver control químico para el viernes. Bueno, entonces estamos hablando, muchachos, que estén muy bien y el día de mañana volvemos a conectarnos. Sí, maestra, gracias. Buen día. Sí, hasta mañana. Gracias.